Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, trayéndoles esta maravillosa lección. Continuamos estudiando este trimestre, uniendo el cielo y la tierra. Y la lección número 6 para esta semana lleva como título Confianza solo en Cristo. Vamos a estar examinando qué es esta confianza de que estamos hablando aquí en esta lección, esa confianza solo en Cristo. Nos dice el versículo para memorizar, a fin de conocer a Cristo y la virtud de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos. Filipenses 3, 10 y 11. Mis queridos, nos dice, hay algo en nosotros que nos hace desconfiar de la salvación solo por la fe y aparte de las obras de la ley. Es decir, por alguna razón, todos tendemos a apoyarnos en nuestras obras como si éstas fueran parte de la fórmula para nuestra salvación. Pablo aborda este punto en una vigorosa polémica contra quienes insistían en que la circuncisión era necesaria para la salvación, para evitar que algunos pensaran que sus obras, como la circuncisión, contribuían a su salvación. Pablo deja claro que la justicia procede de Cristo como un don que es aceptado por la fe y que no es fruto de la obediencia a la ley, aunque la circuncisión puede no ser un problema hoy en ese sentido. El principio que estaba detrás de la insistencia en ella como requisito para la salvación sí lo es. Y la propia Reforma protestante comenzó con este mismo tema, el papel de la fe y las obras en la experiencia de un seguidor de Cristo. En definitiva, Cristo lo es todo para nosotros. El autor y perfeccionador de la fe, nos dice en Hebreos 12:2, si nuestras prioridades están en el lugar correcto, viviremos con la seguridad del amor de Dios y disfrutaremos de la promesa, incluso ahora, de la salvación. Todo ello sin poner nuestra confianza en la carne. Filipenses 3:3. Mis queridos, los filipenses sabían cuál era el camino para la salvación. Ya Pablo y Silas se lo habían dicho claramente a uno de los primeros conversos de esa ciudad, el carcelero, en Hechos 16, 30 al 31. Ahora que la iglesia estaba firmemente establecida, corrían el peligro de ser apartados del camino de la salvación. Por esta razón, Pablo les recuerda los pilares fundamentales de la fe y de la salvación, y es la salvación por medio de la fe. Así es que estos consejos para evitar perder la salvación son los que vamos a estar estudiando en tres diferentes formas: lo que hay que evitar en Filipenses 3, 1 al 3, lo que queda atrás, Filipenses 3, 4 al 6, y lo importante en Filipenses 3, 7 y 8. Y consejos para permanecer en la salvación: la fe de Cristo en Filipenses 3, 9, y el conocimiento de Cristo en Filipenses 3, 10 al 16. Y estos son los puntos que vamos a estar abarcando en esta lección de esta semana. Así es que vamos a ir viéndolos detalladamente, consejos para evitar perder la salvación. Y vamos a ver cuáles son estos consejos, qué es lo que nos dice la palabra. Allí dice lo que hay que evitar: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Antes de hablar de los peligros que amenazaban la fe, Pablo nos da un consejo: gozaos en el Señor, nos dice en Filipenses 3, la primera parte del texto. A esto añade algo importante. Es bueno repetir la verdad que tenemos, aunque ya la conozcamos bien, en Filipenses 3, la segunda parte del versículo 1. ¿Y cómo podemos gozarnos en el Señor? Bueno, entre esa forma de gozarnos están las siguientes: recibiendo la misericordia de Dios en Salmos 31, 7, aceptando esa misericordia de Dios, depositando nuestra confianza en Él en Salmos 5, 11, recibiendo la bendición o las bendiciones de la salvación en Salmos 9, 14, guardando la ley de Dios
en Salmo 119, 14, Isaías 58, 13 al 14. ¿Cómo podemos gozarnos en el Señor? Creyendo en su palabra en Salmo 119, 162. Y por último, educando hijos piadosos en Proverbios 23, 24 y 25. Pablo indica el mayor peligro que amenazaba la iglesia en ese momento. Falsos maestros que enseñaban la adhesión estricta a la ley ceremonial en Filipenses 3:2. A esto los llama de tres formas distintas. Los llama perros en Salmos 22:16, segunda de Pedro 2:21 al 22, malos obreros y mutiladores del cuerpo por la circuncisión. Recuérdense, eso es lo que dice el texto en Filipenses 3:2, guardaos de los mutiladores del cuerpo, aquellos que creían que por haberse circuncidado habían hecho algo para su salvación. Así que estos son los puntos que estamos hablando. Lo que hay que evitar en estas cosas sería el evitar los malos obreros, los perros, sea, aquellos que están tratando de tergiversar todo lo que se está hablando, y por último, aquellos que hacen cosas tratando de alcanzar la ganancia celestial. Lo que queda atrás, miren, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, Filipenses 3:5. En el concilio de Jerusalén se había dictaminado que no se inquietase a los gentiles con las cuestiones de las leyes ceremoniales judías, en Hechos 15, 19 al 21. Sin embargo, ciertos maestros habían llegado a los Filipos enseñando la necesidad de la circuncisión en Filipenses 3, 2 al 3. Mis queridos, esto es como decir que han llegado algunos hermanos a la iglesia y han estado hablando de otras cosas que se deben de hacer porque estamos mal en lo que estamos haciendo, para que de esta forma podamos alcanzar la salvación. Fue lo que llegó a Filipos en ese momento. Y haciendo un retroceso en el tiempo, Pablo les recuerda lo perfecto que fue cuando eran como aquellos maestros en Filipenses 3, 4 al 6. Circuncidado al octavo día, hijo de padres piadosos. Estamos hablando de Pablo. Hebreo de hebreos, benjaminita, de pura cepa. En cuanto a la ley, el más estricto, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y también nos dice que era irreprensible, guardador de la ley. Y allí estamos hablando de Pablo. Antes de su conversión, todas las cosas que hacía para poder sentirse que estaba haciendo algo correcto, porque era fariseo. Pero de todo esto se gloriaba antes de conocer a Jesús. Ahora sabía que ni siquiera había comprendido la ley en Mateo 5, 21 al 22. Ahora sabía que solo Cristo salva en Filipenses 3, 7. Y mis queridos, si algo quieres conocer hoy, te insto a que sepas que eres salvo por medio de Cristo Jesús. No hay obra que tú hagas que te lleve a alcanzar esta salvación, sino que Él te la ha dado como un don gratuito para poder estar ante su presencia, ¿verdad? También, lo más importante, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de quién, de Cristo, en Filipenses 3:7. Todo lo que antes posiblemente quizás era importante, ya no le importaba. Y miren, Pablo pone en una balanza su antigua vida y su vida actual. Coloca en un platillo todo su conocimiento, su futuro glorioso como alumno aventajado de Gamaliel, sus magníficos dones farisaicos, todo ganancia. Había logrado, había alcanzado todo. Ahora coloca en el otro platillo su vida desde que conoció a Cristo. Toda la ganancia se convierte en basura porque nada puede igualar al amor de Cristo en Filipenses 3, 7 al 8. Porque dice, pero por cuántas cosas eran para mí ganancias, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué podría ser más valioso que la vida eterna en el cielo y en la nueva tierra? Sin embargo, los valores del mundo ciegan a mucho frente a esta realidad. Existe una competencia natural entre las cosas que aquí se consideran importantes y aquello que en el cielo realmente valora. Un carácter semejante a Cristo y la salvación del alma. ¿Qué será lo más importante para ti, mi querido amigo
y oyente, ¿qué será lo que a ti verdaderamente te importa alcanzar? ¿Qué debes o quieres tener cuando Cristo venga? Y vamos a hablar de unos consejos para permanecer en la salvación. Veamos, la fe de Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En Filipenses 3:9, Pablo, seguro de su propia justicia, fue a Damasco para hacer regresar al camino de la salvación a los herejes de la secta del camino. En Hechos 9:1 y 2. Pero entró en Damasco, vencido por otra justicia, la justicia de Dios, la que es por la fe de Cristo, en Filipenses 3:9. Y a partir de ese momento, ya no confió nunca más en su propia justicia, porque es inútil confiar en nuestras acciones para alcanzar la salvación. Allí en Gálatas 2:16, ¿de qué te vale hacer tantas cosas buenas y no estar en paz con Cristo Jesús? Él anhelaba ser hallado en Cristo, en Filipenses 3:9. ¿Qué implicaba esto? Según 1 Corintios 1:30, estar en Cristo. Mis queridos, estar en Cristo, escuchen esas palabras, abarca todo lo que comprende el plan de salvación, desde el amanecer de nuestra inteligencia espiritual, la sabiduría, pasando por la justificación por la fe, justicia y la preparación para el cielo, santificación hasta el final, la glorificación en la segunda venida, la redención. Mis queridos, si no solamente anhelaba Pablo ser hallado en Cristo. ¿Dónde anhelas tú ser hallado? ¿En Cristo? Así que si es así, mi querido, debes de buscar la forma de eh, amanecer en la inteligencia espiritual, en poder ser justificado por la fe, en poder alcanzar santificación para luego alcanzar la redención. Es lo más importante que nosotros podemos pedir y hacer para estar ante la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? El conocimiento de Cristo. Veamos allá qué nos dice esta otra lección, que también suena a parecer como que es sumamente importante, el conocimiento de Cristo a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Filipenses 3:10. ¿Cómo podemos conocer a Cristo? Nos dice Filipenses 3:10-16 cuando estudiamos su palabra. Mientras más tiempo dedicas a estudiar la palabra de Dios, logras conocerlo, logras entender más de él. Cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo, podemos conocerlo. Nos unimos a él, nos hacemos uno con él. Cuando participamos en sus padecimientos, cuando pasas porque alguien te acusa por tu seguir a Cristo, por ser perseguido, cuando perseguimos a la meta, o proseguimos, mejor dicho, a esa meta, podemos encontrarnos con todos estos obstáculos. Y la vida del cristiano es como una carrera. Debemos tenerla clara y muy clara nuestra meta. No vivimos para quedarnos aquí y disfrutar solamente de esta vida. Esperamos llegar a la resurrección de los muertos en Filipenses 3:11. Mientras ese momento llega, procuramos alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí en Filipenses 3:12. Jesús me alcanzó para darme una ciudad, un premio, una vida sin fin para vivirla junto a Él. Y esto nos lo dice allí hasta en 1 Tesalonicenses 4:17 y Filipenses 3:14. Mis queridos, Elena G. White en Conflicto y Valor dice, el gran propósito que le constreñía a Pablo a avanzar ante las penalidades y dificultades debe incluir a cada obrero cristiano a consagrarse eternamente al servicio de Dios. Se le presentarán atracciones mundanales para desviar su atención de la salvación, pero debe avanzar hacia la meta, mostrando al mundo, a los ángeles y a los hombres que la esperanza de ver el rostro de Dios es digna de todo el esfuerzo y sacrificio que demanda el logro
de esta esperanza. El discípulo más humilde de Cristo puede llegar a ser un habitante del cielo, un heredero de Dios, de una herencia incorruptible e inmarcesible. El que desea adquirir un carácter fuerte y armónico, el que desea ser un cristiano equilibrado, debe darlo todo a Cristo y hacerlo todo por Él, porque el Redentor no aceptará un servicio a medias. Debe aprender cada día el significado de la sumisión propia. Debe estudiar la palabra de Dios para aprender su significado y obedecer sus preceptos. De ese modo puede alcanzar la norma de la excelencia cristiana. Día a día, Dios trabaja con él para perfeccionar el carácter que será capaz de resistir en el momento de la prueba final. Y día tras día, el creyente hace ante hombres y ángeles un experimento sublime que demuestra lo que el Evangelio puede hacer en favor de los seres humanos caídos. Nos dice los Hechos de los Apóstoles, páginas 398 y 399. Quienes esperan la venida del novio deben decirle al pueblo: vean aquí a su Dios. Los últimos rayos de la luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que debe darse al mundo, es una revelación de su carácter de amor, y los hijos de Dios deben manifestar su gloria en su vida y su carácter. Deben revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. La luz del sol de justicia debe brillar en buenas obras, en palabras de verdad y hechos de santidad. Nos dicen palabras de vida del gran maestro, página 342. Mis queridos, ¿estás listo para poder también tú vivir entregándole toda tu vida y tener confianza plena solo en Dios? Darle todo momento de tu vida y tu ser a Él. Oramos. Amante Padre, te damos las gracias porque tú nos ayudas a entender que no hay nada que podamos tratar de hacer, no vamos a alcanzar la salvación, que necesitamos de ti, solamente de ti en nuestras vidas, y confiar plenamente para que tú nos des esa oportunidad de ser salvos cuando tú vengas en gloria. Quédate con nosotros, toca los corazones que han oído esta lección, ayúdalos a servirte de todo corazón, entendiendo que no hay nada que tengan que hacer, porque tú lo has hecho todo, porque nos amas tanto y nos das esa oportunidad de poder confiar solamente en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, como siempre les insto a que me busquen en las siguientes plataformas. Pueden ir a YouTube y escribir mi nombre allí, Joseph Class, y también pueden suscribirse para poder recibir esta lección semanal. De igual forma, también me pueden encontrar en Spotify, Podcast, iHeartRadio, Amazon Music. Allá en sus buscadores respectivos, usted escribe lección de escuela sabática, comentario, y allí te unes. Y de igual forma, puedes presionar campanita, puedes suscribirte y puedes compartir esta poderosa palabra de Dios a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para que Cristo pueda venir pronto. Mis queridos, Dios te bendiga, Dios te guarde.